¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los participantes a este foro virtual de cambio climático de la Fundación Cambio Climático, Ambiente y Energía. Es un gusto poder estar generando este evento. También quiero agradecer a toda la Fundación. Me acompaña el presidente de la Fundación, Gerardo Morales. Hola Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marínez? Bueno, muy buenas tardes. También saludar a todos los participantes a este primer foro que ponemos en marcha desde la Fundación Cambio Climático, Ambiente y Energía. Agradecer también principalmente a los disertantes, a las disertantes del día de hoy, y bueno, convocarlos a trabajar muy fuerte por los objetivos que seguramente nos unen, que tienen que ver, en el caso de nuestra fundación, ya vamos a pasar un video de presentación, pero que tiene que ver con esta causa del cuidado del ambiente, la lucha contra el cambio climático, el desarrollo sostenible, fundamentalmente la lucha para cuidar, proteger nuestra biodiversidad, y también otro de los objetivos centrales de nuestra fundación tienen que ver con el cambio en la matriz de energía para caminar hacia fuentes renovables de generación de energía en el planeta. Como saben, en nuestra fundación quiero agradecer a todos los miembros que están participando. Bueno, María Inés, que es vicepresidenta, el doctor Guillermo Huertz, que también es vicepresidente y es presidente de Cauchari. El objetivo que tenemos desde la Fundación, como muchas otras organizaciones de la sociedad civil, tienen que ver con trabajar fuertemente en la asistencia y asesoramiento para elaboración de políticas públicas del sector privado, de la sociedad civil, asistencia técnica para la planificación, implementación y gestión de proyectos, asesoramiento técnico para el análisis y concreción de líneas de financiamiento para proyectos. Quiero decirles que quienes integramos la fundación conformamos un equipo multidisciplinario con experiencia. De hecho, varios de los miembros, varias de las integrantes de la fundación forman parte y tienen responsabilidad pública. Muchos también, varios tienen responsabilidad en organizaciones de la sociedad civil también. Así que tenemos sobrada experiencia en la posibilidad de lograr financiamientos para distintos tipos de proyectos. Hemos podido mantener y lograr y concretar financiamientos del Banco Europeo de Inversiones, de CAF, del BID, del Banco Mundial, de Unión Europea. Inclusive la experiencia de Cauchari tiene que ver con financiamiento de Exim Bank chino para poder montar la todavía planta más grande de Latinoamérica, la planta solar más grande de Latinoamérica. Vamos a trabajar también en formación, capacitación e investigación para el sector público, privado y organizaciones. Vamos a trabajar fuerte en la comunicación, pero especialmente en la educación, para cuidar el planeta, para luchar contra el cambio climático. Así que estamos convencidos que un futuro sostenible y justo es posible, que unidos lo podemos hacer, y esta vez nos sumamos a la causa del cuidado del planeta y la lucha contra el cambio climático desde la sociedad civil. Así que bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Realmente estamos muy complacidos de iniciar una serie de actividades que tenemos planificadas para este año desde la FUCAE. Como bien lo dijo Gerardo, se trata de una organización de la sociedad civil, de la que forman parte profesionales con mucha experiencia en temas de cambio climático, de gestión ambiental, que estamos comprometidos con abordar el tema de cambio climático en un contexto adverso, pero entendemos que también este contexto es una oportunidad para hacerlo. Por eso también hemos querido generar este conversatorio, que luego voy a referirme brevemente a cuál es el objeto de este conversatorio, pero antes de eso vamos a presentar brevemente un pequeño video
de la Fundación para que la conozcan, sepan lo que hace. Está presidida por Gerardo Morales, que ha sido gobernador de la provincia de Jujuy y realmente ha tenido un enorme liderazgo en las políticas ambientales en la provincia. Tengo el honor de ser vicepresidenta de la Fundación junto con Guillermo Hertz, pero hay personas con una amplísima experiencia y mucho prestigio profesional que integran también esta fundación, entre otros Martín Soto, Ricardo Gil Lavedra, con quienes también vamos a estar desarrollando una serie de actividades acá en la Argentina, pero también en los eventos internacionales a los que estamos siendo convocados. Así que vamos a presentar la fundación y luego ya vamos al conversatorio que tenemos previsto para el día de hoy. FUCAE. Somos una fundación que cuenta con un equipo multidisciplinario de personas comprometidos con el cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, con referentes en materia de implementación de políticas públicas de desarrollo sostenible y transformación de la matriz energética hacia las energías renovables. FUCAE es una fundación con alcance nacional y con despliegue y desarrollo de acciones en todo el territorio de la República Argentina. Nuestro compromiso es trabajar en las principales áreas: asistencia y asesoramiento en la elaboración de políticas públicas contra el cambio climático, asistencia técnica para la planificación, implementación y gestión de proyectos, asesoramiento técnico para el análisis y concreción de líneas de financiamiento de proyectos, formación, capacitación e investigación para el sector público, privado y las organizaciones de la sociedad civil. Comunicación, explotando la fortaleza de las nuevas tecnologías para el trabajo en estas temáticas. Educación ambiental, generando espacios de intercambio y divulgación, documentales y materiales multimedia. Los miembros de la Fundación tienen experiencia y formaron parte en la concreción de Proyecto GIRSU en Jujuy, tendiente al manejo sustentable de residuos sólidos hacia la eliminación de basurales a cielo abierto y su posterior remediación. Construcción de la planta solar Cauchari, la más grande de Latinoamérica, siendo el primer proyecto en el marco de cooperación argentino-china con financiamiento de Exim Bank y Bono Verde. Proyecto de generación distribuida de energía renovable con nuevo marco provincial regulatorio. Construcción de 8 pueblos solares en la provincia de Jujuy, con parque solar y acumulación en baterías de litio en reemplazo de grupos electrógenos con combustible fósil. Proyecto de planta termosolar junto a INVAP y GEMSE. Anteproyecto de generación de hidrógeno verde, desarrollo del proyecto de reconversión de buses convencionales en buses eléctricos, trabajados con la Universidad de La Plata y la provincia de Jujuy. Ejecución de políticas en el fortalecimiento de la conservación de bosques nativos. Ejecución de políticas de lucha contra el fuego. Participación en la elaboración de planes provinciales de respuesta al cambio climático. Creación del Observatorio Climático, ejecución de la Ley de Bosques, entre otras políticas públicas y privadas. Queremos un futuro más sostenible y justo. En FUCAE creemos firmemente que cada paso, por pequeño que parezca, puede transformar el mundo si lo damos juntos. Estamos convencidos que unidos podemos marcar una diferencia significativa, no solo para nuestra región, sino para las generaciones futuras que heredarán este planeta. Sumemos esfuerzos en esta misión, porque juntos podemos hacer del mañana un lugar más verde, más seguro y lleno de esperanza. FUCAE, Fundación Cambio Climático, Ambiente y Energía. Junto con Gerardo y el equipo de la Fundación, cuando empezamos a diseñar a FUCAE, que ya tiene su personalidad jurídica, está encripta y es una organización que tiene incidencia nacional, porque la idea de la FUCAE es tener un desarrollo territorial importante en todo el país e inclusive en la región. Pensábamos que frente a un contexto
difícil en materia de cambio climático, y digo difícil no solo por los datos y la evidencia clara que tenemos del incremento de la temperatura y de muchos eventos extremos que están afectando no solo a territorios de la Argentina, sino también tenemos las últimas noticias hablan de los eventos sucedidos en Florida y en la zona del Golfo de México, con los huracanes que se incrementaron, además también por el incremento de la temperatura del mar, digo, frente a un contexto de evidente cambio climático, pero además también en un contexto nacional de negacionismo climático que además parece crecer en términos culturales y parece también generar posicionamientos geopolíticos nuevos y realineamientos nuevos también a nivel internacional, que seguramente los veremos en la COP de Azerbaiyán en Bakú en el mes de noviembre. Frente a este escenario quisimos sostener en la agenda pública el tema de cambio climático, proponer un espacio de debate, de intercambio, pero también un espacio para promover la acción, ¿no? Porque estamos convencidos de que no solo tenemos que debatir y seguir conversando sobre cambio climático, sino fundamentalmente llevar todo a la acción y además democratizar el conocimiento sobre cambio climático, que es un conocimiento que está bastante encriptado todavía, ¿no? Y relegado a algunos nichos específicos. Parte de la acción climática tiene que ver con el empoderamiento ciudadano y por eso también entendemos que este tipo de acciones contribuyen a difundir y a ayudar a que la gente comprenda de qué se trata el cambio climático, la dimensión que tiene, los impactos que tiene en la vida cotidiana, frente a qué estamos cuando hablamos de cambio climático y también a qué podemos hacer para garantizar que el cambio climático no nos lleve a un punto de no retorno que genere una situación irreversible para el planeta. Por eso hemos querido convocar hoy a disertantes muy prestigiosos, todos expertos en el tema de cambio climático, y les quiero agradecer particularmente a todos ellos. Los conozco por haber compartido diversos espacios. Voy a presentar en primer término a Florencia Mitchell. Florencia es ingeniera industrial, ha sido subsecretaria de Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, pero además ha sido directora nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Con Florencia hemos compartido muchos espacios de encuentros, de intercambios, también en el marco de las diferentes COP. Le hemos convocado a Florencia por su expertise. Actualmente Florencia forma parte del equipo de asesores del Consejo Federal de Inversiones en temas de acción climática, gestión ambiental y desarrollo sostenible. Y bueno, la vamos a escuchar porque le hemos propuesto a Florencia que nos comentara cuál era su visión respecto del impacto del cambio climático en Argentina, en América Latina, en la región. Cuáles son los escenarios posibles que se pueden presentar si es que no logramos reducir las emisiones y qué se puede esperar y qué podemos hacer. Sabemos que Florencia, además, es una profeta en materia de cambio climático y es una persona que además construye la esperanza todos los días con el trabajo cotidiano. Así que muchas gracias, Florencia, por haber aceptado participar de este conversatorio y te escuchamos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Fundamentalmente, María Inés, agradecerles por la convocatoria y por generar Flor, me estos parece que espacios. estás muteada. Yo no. A ver. Mute. A ver, ahora sí. Ahí está. No tenía como autorización para escucharme. Vamos Patricio, a corregir el audio para poder escucharla, Florencia. igual Patricio me Ahora escucha sí, por las señas que me hace. Flor, Ah, ahora sí. Ahora sí, ahí está. Bueno, siempre pasa. El que le toca hablar primero siempre tiene que lidiar con estas dificultades técnicas. Siempre esto, más allá de
cantidades de webinarios y conversatorios virtuales que hemos hecho, siempre pasa. Que va a ser, bueno, lo que les iniciaba diciendo que les agradecía el espacio, felicitaciones por la iniciativa, por la fundación y por seguir poniendo esta agenda que los que estamos acá claramente entendemos que necesitamos seguir promoviendo, impulsando desde la acción, como bien decías, María Inés, en la presentación, ¿no? Cómo podemos transformar todas estas discusiones, estas conversaciones y cómo nos vamos motivando entre nosotros para que eso se transforme en una mejora de la calidad de vida de cada uno de nuestros territorios, ¿no? Y ahí, al menos desde mi lugar y desde mi entendimiento, creo que la agenda de cambio climático nos permite poder repensar el desarrollo que queremos para nuestros territorios, cada uno desde el lugar que le toca, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Hablar de cambio climático significa sin duda hablar de grandes procesos de transformación a distintas escalas, desde la escala global, pero hasta la escala territorial más pequeña e individual, incluso de cada uno y cada uno de nosotros. Así que celebro poder tener este tipo de espacios y agradezco una vez más que me hayan convocado a participar de este conversatorio en particular y espero de muchas otras actividades de la FUCAE de ahora en más. Un poco para poner el contexto, siendo la primera disertante, después seguirán el resto profundizando en muchos aspectos seguramente, y bienvenido el intercambio siempre. Para poner en contexto qué está pasando a nivel global y a nivel de país y de cada una de las regiones de nuestro hermosísimo país. Quizás empezar diciendo que hablar de cambio climático, como decía recién, es hablar de uno de los procesos de transformación a escala global más grandes que ha vivido la humanidad, o que en realidad la humanidad siempre ha atravesado procesos de transformación grandes y de gran escala, pero la complejidad que tiene el mundo ahora, diciendo complejidad desde el concepto más teórico, no solo desde la complejidad por la dificultad, sino de la complejidad por la cantidad de interacciones que tenemos en este mundo globalizado, mundo en donde todas las agendas se empiezan a cruzar y donde empezamos a ver potenciados los impactos de las distintas dificultades que antes solíamos ver como por separado, hoy las vemos representadas cada vez más fuerte a nivel global. Entonces, los procesos que tenemos que llevar adelante para poder hacer frente a estos desafíos son más desafiantes, valga la redundancia. Tenemos que poder lograr transformar la forma en la que hacemos las cosas, lo que solemos decir siempre, la forma en la que consumimos y producimos, pero sin duda también, y lo decías en la presentación, entre las misiones que tiene la FUCAE, cómo tomamos decisiones y cómo generamos políticas públicas a escala nacional, a escala provincial, incluso a escala de los gobiernos locales. Tenemos que repensar la forma en la que tomamos decisiones, pudiendo incorporar en esa toma de decisiones una integralidad, tener en cuenta a todos los sectores y cómo se interrelacionan esos sectores, y fundamentalmente incorporando también la participación ciudadana, el conocimiento, la divulgación, la articulación con los distintos sectores. Así que claramente el desafío de cambio climático nos pone frente a todas estas cosas que hay que combinar sobre la mesa a la hora de generar un proyecto, a la hora de definir una política pública, o incluso a la hora de decidir en el supermercado, cada uno y cada uno de nosotros, qué producto va a elegir para llevarse a su casa y satisfacer sus necesidades individuales, ¿no? Entonces, hay una nueva forma, hay que construir esta nueva forma de tomar decisiones que en un punto nos obliga a sentarnos a la mesa desde otra manera. El cambio climático también ha habido y habrá a lo largo de la historia de la Tierra, ni hablar, y incluso de la humanidad. Se han atravesado distintos procesos de cambio climático, pero este tiene la particularidad de que somos nosotros mismos, son nuestras propias actividades las que están generando este proceso de cambio en los patrones de comportamiento de las principales variables climáticas a términos globales, con las repercusiones específicas que tiene en cada uno de nuestros territorios. Un cambio climático que ya no es una variabilidad relacionada a las variables específicas del clima, la temperatura y las precipitaciones, que son las que fundamentalmente establecen cómo es el clima en cada una de las regiones. La variabilidad siempre existió, siempre hubo variaciones, pero el que estamos atravesando hoy, como decía recién, está impulsado por los gases de efecto invernadero que provocan nuestras propias actividades. Fundamentalmente, dos actividades que desde la Fundación están intentando abordar, que tienen que ver con la energía y con el uso de la tierra.
A nivel global, las emisiones de gases de efecto invernadero desde la revolución industrial han aumentado y han aumentado sustancialmente, y es un proceso y una tendencia que no hemos logrado revertir. Estamos viendo año a año un aumento de las emisiones más allá de los grandes esfuerzos que se están haciendo a escala global. Todos los países están haciendo en mayor o en menor escala esfuerzos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero lo cierto es que eso todavía en los números totales no se ve. Todavía no podemos ver una disminución real de las emisiones en sus valores absolutos. Sí, lo que vemos es la buena noticia, si se quiere, sino para ponernos, para saber, para reforzar que se pueden hacer cosas, tiene que ver con que ya no se acelera tanto el crecimiento de esas emisiones. Hemos logrado disminuir cuánto aumentan las emisiones año a año, pero los récords los rompemos todos los años, y todos los años vemos esas emisiones crecer un poquito más, ¿no? Eso que se ve a nivel global, lo podemos ver también en nuestra región, en Latinoamérica. Todos los años aumentan las emisiones también a nivel regional, y lo mismo pasa en Argentina, aunque en Argentina ya desde el 2000 hicieron pico en el año 2012 las emisiones de gases de efecto invernadero, y desde entonces están bastante aplanadas, no están creciendo las emisiones, pero tampoco se están reduciendo, que es lo que necesitamos para poder alcanzar las metas y reducir los impactos, porque al fin y al cabo, más allá de los números de las emisiones, lo que nos importa es cómo eso impacta en el clima y cómo el clima termina impactando en nuestra cotidianidad, en nuestras actividades productivas y demás. Estas emisiones de gases de efecto invernadero están asociadas, como decíamos recién, fundamentalmente al consumo de combustibles fósiles para la producción de energía, para los distintos usos que se le da a la energía. En Argentina tiene un peso muy importante el uso de combustibles fósiles para el transporte, por ejemplo, que es una de las principales categorías relacionadas a las emisiones de gases de efecto invernadero, y acá la transición energética y cómo podemos hacer uso de estos fantásticos recursos naturales que tenemos a nivel país, recursos naturales renovables que nos permitirían tener mayor capacidad de generación de este tipo de energía, pueden acelerar este proceso de descarbonización, como le solemos llamar, del sistema energético, ¿no? Las energías renovables, hablaban del tenemos la posibilidad en Argentina, por suerte, de tener estos recursos a disposición, poder hacer aprovechamiento de las fuentes renovables de energía y transformar nuestro sistema de consumo de energía eléctrica fundamentalmente, que se lleva también una gran parte de las emisiones a nivel nacional, a transicionar hacia fuentes de energía que no generen emisiones de gases de efecto invernadero. Y nos queda también por delante el desafío de cómo transformar los consumos que hoy son directamente de esos combustibles fósiles, en particular los combustibles líquidos, la nafta, el gasoil, el diésel, el gas natural, incluso, cómo podemos transformar eso a fuentes que usen electricidad, o sea, esas necesidades energéticas, poder transformarlas hacia electricidad para que podamos reemplazarlas después por energías renovables que se pueden generar a través de plantas solares, de molinos eólicos a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, ahí, relacionado con energía, tenemos estos dos grandes desafíos para poder descarbonizarnos o poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, poder potenciar la generación de renovables, pero a su vez transformar esos consumos que hoy no son de electricidad en electricidad, y eso es lo que le llamamos generalmente la electrificación, algo que abre una posibilidad incluso a nivel de las áreas metropolitanas, de las distintas provincias, de las ciudades, para poder discutir sobre el transporte público de pasajeros, que además en la situación y en la coyuntura en la que estamos, está en discusión, está sobre la mesa, cómo podemos hacer o democratizar también el transporte en nuestras ciudades para poder garantizar la movilidad desde y hacia el trabajo de forma accesible también para todas y todos, ¿no? Entonces, poder pensar eso en el marco de esas nuevas políticas de transporte, en un marco de necesidad de descarbonización, también me parece que es una discusión interesante para tener a nivel país, fomentando que podamos hacer un uso más eficiente también del transporte. Y el segundo gran tema en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero tiene que ver con los sectores productivos más primarios, más relacionados a la producción agropecuaria, a la producción ganadera, e incluso cómo eso tiene impacto en los distintos usos de la tierra, porque una de las principales fuentes
emisiones de gases de efecto invernadero para nuestra región, en Latinoamérica, pero en particular para Argentina, tienen que ver con el sector ganadero en particular y con el cambio de uso de la tierra, que también podemos llamar deforestación que puede ser por la expansión de la frontera agrícola, pero también por los incendios, que en particular en los últimos años están siendo una de las causas de deforestación grandes que tenemos a nivel de la región latinoamericana en particular. Quizás en Argentina los hemos visto a través de grandes incendios también, lamentablemente, pero en Brasil, en este momento en Brasil, están atravesando un proceso de incendios y de deforestación por incendios forestales muy grande. En el caso de Jujuy tuvieron también en su momento, fue hace 2 años que estuvieron trabajando fuertemente en la lucha contra los incendios. Hay todo el fortalecimiento de la lucha contra los incendios es realmente importante para poder disminuir estas emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a procesos que tienen múltiples causas, porque ni los incendios forestales tienen siempre más de una causa asociada, ¿no? Pero bueno, en Argentina en particular, el principal impulsor de los procesos de deforestación tienen que ver con la expansión de la frontera agrícola y cómo podemos entonces repensar este sector que es muy importante para el país, porque es un sector hasta culturalmente muy arraigado en nuestro país y por eso la importancia de poder sostenerlo, pero cómo lo podemos pensar de forma tal que como actividad sea compatible con este proceso de descarbonización. Cómo podemos intensificar, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Intensificar los procesos de producción ganadera, de producción agrícola, para seguir aportando a la seguridad alimentaria a nivel global, sin aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas cosas que siempre las vimos como contradictorias, hoy existe la tecnología, existe el conocimiento para que las podamos alinear y para que en conjunto puedan seguir aportando a las soluciones de los distintos problemas que existen a nivel global. Y ahí creo que Argentina como país, incluso la región latinoamericana, creo, en general, tiene una gran oportunidad porque nuestros países insisto, en particular Argentina, tienen la potencialidad de producir y producir bien. Argentina no solo cuenta con los recursos naturales para poder tener una producción primaria en cualquiera hablo de la agrícola y la ganadera, que es la que tiene más impacto a términos de cambio climático, pero creo que lo mismo sucede con cualquier otro recurso natural que contemos en Argentina. Tenemos una riqueza de recursos naturales impresionante y una capacidad a nivel nacional de poder producir bien también muy importante, ¿no? Un sistema científico-tecnológico muy robusto que tiene la capacidad de acompañar a los productores con innovación, con tecnología, para poder hacer un uso de lo más racional y eficiente de esos recursos naturales que a escala global no existe. Entonces, la potencialidad que tenemos como país y la oportunidad de producir bien que tenemos como país me parece que es algo a resaltar y que al menos yo no me voy a cansar de decirlo en todos los aspectos, en todos los lugares, para derribar este mito de la incompatibilidad entre la producción y el cuidado del ambiente, ¿no? Que siempre lo vimos, insisto, como cosas que se contradicen entre sí, como que no son posibles de implementar al mismo tiempo, cuando en realidad hay una posibilidad de hacer las cosas de otra manera, solo implican quizás replantearnos o repensar cómo llevarlas adelante, y hay una disposición incluso de todos los actores productivos de Argentina de pensar cómo hacer eso, ¿no? Y porque por un lado, por cuidar su propio patrimonio, cuidando nuestro patrimonio común a nivel nacional, pero también individual de cada uno de los productores o de cada una de las provincias o de cada una de las regiones, pero también porque se empiezan a abrir oportunidades de mercado a nivel internacional, y eso seguramente Patricio podrá también contar muchísimo más al respecto. Pero se empiezan a abrir oportunidades de negocio, si se quiere, a nivel internacional, relacionadas con este producir bien, con este producir haciendo un uso eficiente de los recursos, con este producir sin avanzar sobre zonas que necesitamos que sean conservadas. Así surge, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo, en donde se empiezan a poner restricciones a la importación de productos en función de las características o del desempeño ambiental de los productores o de las industrias asociadas a esos productos. Entonces empiezan a aparecer oportunidades, o sea, por la positiva, de precios diferenciales relacionados con productos que hayan sido llevados, por ejemplo, con producción ganadera que venga de zonas libres de deforestación, y después, por otro lado, las limitaciones y restricciones específicas a esos productos que no van a encontrar
espacio en mercados, en particular el que mencionaba recién es el mercado europeo, pero eso se está empezando a replicar, eso ya más por la negativa, ¿no? Entonces se abren oportunidades y se cierran espacios y mercados teniendo en cuenta el desempeño ambiental de cada uno de los sectores, ¿no? Y ahí encontrar cuál es el espacio de Argentina entre esos dos extremos puede ser una oportunidad también para mejorar el desempeño ambiental a nivel país. Argentina tiene compromisos asumidos a nivel internacional con respecto a emisiones de gases de efecto invernadero, forma parte, más allá de, bueno, como decían, hay una corriente negacionista en este momento a nivel país que se está viendo, que lo que estamos viendo es que cambió un poco la percepción social con respecto a cambio climático también, habilitó discursos negacionistas que estaban como medio escondidos, era políticamente incorrecto decir que el cambio climático no existía o que no estaba relacionado a las actividades humanas, ahora están habilitados esos discursos y como que en algún punto enrarece un poco la discusión, pero hay un consenso generalizado de la ciencia sin duda, pero también de la sociedad en general. Hay un consenso en que hay que hacer algo en pos de, aunque ese algo tenga que ver con razones económicas, porque hay un reconocimiento fuerte de que el mundo va hacia ese lado, más allá de lo que podamos desde Argentina o desde algún sector en particular promover. Así que ahí hay como varias aristas más allá de ese negacionismo para abordar. Argentina en general tiene una posición y tiene, como decía, un compromiso asumido, por compromisos asumidos ante la Convención Nacional, ante la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, compromisos asumidos ante la Convención de Biodiversidad, que es otra agenda que está muy relacionada. Hoy estamos acá hablando fundamentalmente de cambio climático, pero siendo que en particular en la región latinoamericana, uno de los grandes o como decíamos, una de las grandes fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero tiene que ver con el uso de la tierra, se hace muy evidente la relación de la agenda de cambio climático con la agenda de la pérdida de biodiversidad y con la agenda también que muchas veces nos olvidamos que existe, pero también tiene su propia convención, que es la agenda de la desertificación y cómo frenar la desertificación. Estas tres grandes líneas de trabajo en la agenda global ambiental se hacen muy evidentes y se cruzan mucho en la región, en Latinoamérica y en particular en Argentina, y hoy están sobre la mesa las tres juntas, ¿no? Y Argentina participa de las tres convenciones y tiene compromisos asumidos en esas tres convenciones internacionales, en particular en cambio climático. Argentina presentó su segunda contribución determinada a nivel nacional en el 2020, que implicaba que al año 2030, o que implica en realidad, pues sigue vigente, que al año 2030 no deberíamos superar las 349 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Ese número dicho suelto así en general no dice nada, lo que implica es que Argentina debería intentar promover el desarrollo del país y el desarrollo de las personas y la mejora de la calidad de vida de las argentinas y los argentinos sin aumentar los niveles de gases de efecto invernadero a nivel nacional, ¿no? Y que dicho así podría parecer bastante lógico, la verdad es que hay pocas experiencias a nivel global de desacople, como se suele llamar, de las emisiones de gases de efecto invernadero con el desarrollo en general, donde se generan procesos de desarrollo y un proceso de expansión de las economías, y las expansiones de la economía empujan generalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Lograr desarmar esa relación que parece tan intrínseca es uno de los desafíos para Argentina y para el mundo, ¿no? Entonces, esos compromisos, el de Argentina sumado al de el resto de los países, los más de 190 países que forman parte de la Convención de Cambio Climático, lamento decir que parecerían no alcanzar para llegar al objetivo global que nos hemos planteado como comunidad internacional en el Acuerdo de París, que es limitar las emisiones, limitar el aumento de la temperatura promedio global anual en 2 grados centígrados. Con lo que está comprometido hasta ahora, no alcanzaría, estaríamos alrededor de un aumento de la temperatura comparado con la era preindustrial de alrededor de 3 grados, no de 2. Y lo que sí hay también un consenso internacional bastante fuerte es que en realidad lo que deberíamos estar intentando es no superar el 1,5 grados de variación de la temperatura. Eso parece que ya lo cruzamos, esa barrera estamos como muy cerca de cruzarla, ya parece bastante poco probable. El último informe de Naciones Unidas con respecto a cómo venimos dice que las posibilidades
están alrededor del 15%. Las estadísticas dicen que solo tenemos el 15% de probabilidades de no superar el 1,5 grados. Incluso el año pasado, si solo miráramos el año pasado, ya superamos esa variación de la temperatura. Los 2 grados parecen más alcanzables, el 1,5 parece bastante difícil. Y hablar de medio grado, 1 grado, si la temperatura varió 3 grados o 1,5, parecería casi irrisorio, parece que cómo puede haber tanta diferencia, pero lo cierto es que en los números y en los impactos relacionados con el cambio climático, ese medio grado ese medio grado extra de variación puede implicar muchas diferencias, en particular en la alteración de los sistemas productivos agrícolas podría tener muchísima incidencia, generando pérdidas mucho más grandes que las que estábamos esperando, solo por haber pasado del 1,5 a los 2 grados, y ni hablar si la variación de la temperatura está en 3 grados. Y ahí vamos un poco a lo que decía, a la pregunta que decías al principio, la invitación a hablar sobre los impactos. Los impactos ya son visibles, estamos viendo, como decías, estos eventos climáticos extremos, los huracanes en el Golfo de México en este momento, que son cada vez más frecuentes, más intensos, con mayores pérdidas económicas y de vidas incluso asociadas a esos eventos climáticos extremos, pero también, y quizás más preocupante muchas veces, son los que se les suele llamar fenómenos de lento avance, son estos fenómenos impactos que progresivamente se dan dando, y bueno, muchos habrán escuchado esa analogía del sapo en la olla que se va cocinando, que si lo tiras el sapo en la olla con agua caliente, el sapo salta, si le vas calentando el agua a poquito no se da cuenta y se termina hirviendo. Bueno, los fenómenos de desarrollo lento tienen que ver con eso, con no tener no verlos drásticamente como podemos ver un huracán, pero que sí que se van presentando y se van haciendo cada vez más difíciles. Ese es el caso en Argentina en particular. Ese es uno de los procesos que estamos viendo con la variación de los patrones de las precipitaciones, muy asociados a la producción agrícola a lo largo y a lo ancho del país, en los distintos tipos de producción. Estos fenómenos de alteración entre sequías de larga duración y periodos de inundación, generalmente más cortos, es algo que se fue desarrollando y que vimos viendo evolucionar de a poquito, y que ahora nos damos cuenta cuando comparamos con 30 años hacia atrás las grandes diferencias, ¿no? Pero se fue desarrollando lentamente, y que frente a los escenarios que podemos, o lo que se puede pronosticar y modelizar hacia el 2030, hacia el 2100, van a ir profundizándose. Porque aparte lo que empieza a darse, particularmente en los últimos años, es la retroalimentación positiva, que de positiva tiene poco, porque la verdad que los impactos son negativos, pero es una retroalimentación positiva entre los distintos fenómenos que hacen que estos impactos sean cada vez más fuertes. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con los incendios forestales, con los grandes incendios forestales en la Amazonía, eso provoca una alteración en la circulación de la humedad que va a profundizar el proceso de sequía de Argentina, por ejemplo, de la región pampeana en particular. Ese proceso de sequía hace que los incendios sean más probables y probablemente más intensos, sea más difícil controlar los incendios en la propia región pampeana, y vuelve, ¿no? Hace como ese círculo vicioso en donde por los incendios se vuelve a profundizar la posibilidad y la intensidad de las sequías, y las sequías promueven los incendios, y entra en ese círculo, en esa escalada de dificultad para hacer frente a los impactos cada vez más grandes. Eso se empieza a ver ya hace algunos años cada vez más fuerte, estas retroalimentaciones positivas que hacen que nos tengamos que preparar cada vez más, ¿no? Y ahí surgen, hablábamos mucho hasta recién de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero frente a esta situación surgen 2 agendas más. Primero, la agenda de adaptación al cambio climático, cómo preparamos nuestros propios sistemas productivos, nuestros sistemas de generación y distribución de energía eléctrica para esta nueva realidad climática, no solo la que vemos ahora, que ya es distinta a la que veníamos viendo a lo mejor en los últimos 30 años, sino también cómo nos preparamos para el clima que se viene, el clima que frente a distintos escenarios, frente a distintas realidades que se puedan dar, y
cuánto esfuerzo efectivamente haga la comunidad global para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, será un escenario en donde la temperatura varió 4 grados, 3 grados, 2 grados o ojalá 1,5 grados. Eso tiene distintos niveles de impacto. Pero también, y teniendo en cuenta que el clima ya cambió, tenemos que pensar en una agenda relacionada a las pérdidas y daños asociadas al cambio climático y cómo reparamos esos daños y esas pérdidas que se generan en los distintos sectores. Es una Florencia, agenda más reactiva. Y con esto Florencia, ¿me cierro. escuchás? Entonces, Muchísimas sí, gracias. Si nos aguardás, vamos a darle la palabra al sí. segundo invitado de este foro y vamos a seguir escuchándote porque es muy importante lo que estás diciendo y seguramente van a aparecer algunas consultas a lo largo del conversatorio. Muchísimas gracias, Flor. Voy a presentar ahora a Patricio Lombardi. Patricio también, al igual que Florencia, es un hombre con un enorme compromiso en materia de cambio climático. Ha sido el primer ministro de Cambio Climático de la región de América Latina. Ha sido ministro de Cambio Climático de la provincia de Misiones. Este, ha llevado adelante una serie de procesos, entre ellos procesos vinculados a los mercados de carbono y creo que ha inaugurado en la Argentina esta utilización de una herramienta que ofrece la Convención Marco de Cambio Climático, pero además desde la sociedad civil también viene impulsando el abordaje del cambio climático. Es miembro de Revolución 21, una organización que ha cofundado junto a Charlie Alberti y que ha sido designada recientemente como embajadora de buena voluntad de Naciones Unidas y también es parte de una organización, en realidad ha fundado una organización también, una sociedad, una fundación que se ocupa de la equidad en los mercados de carbonos. Así que lo hemos convocado. Muchas gracias, Patricio, por estar también participando como expositor en este conversatorio. Es también, al igual que lo mismo que con Florencia, un lujo tenerte acá. Lo hemos convocado a Patricio por su enorme experiencia, pero también para conocer un poco cuál es su mirada en relación con los desafíos que se vienen frente a la COP de Azerbaiyán y los posicionamientos geopolíticos que se van a plantear seguramente ahí, y también que nos cuente su experiencia en la Argentina en materia de mercados de carbonos, porque ha sido uno de los que ha liderado también ese proceso en la provincia de Misiones. Muchas gracias, Patricio, y te damos la palabra. Gracias, Marinés. Gracias, Fucae. Espero que se escuche bien. ¿Se escucha bien? Ahí Bien, ahí mejoramos Gerardo el me audio de confirmó. Patricio para poder escucharlo. A ver si se escucha bien. Creo que sí. Pa- Eh, sí, Patricio, te todavía escucho. no te estamos escuchando. No sé si estás muteado. No, no estoy muteado. No, 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 no. Hola, 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 hola. Era Ahora Florencia. sí, muchas Ahora sí, gracias. ahí está, ahí está. Gracias, Marinés. Gracias, Fucae. Gracias, Gerardo. En principio, estoy muy contento primero por tu convocatoria, Marinés, después porque el ex gobernador Morales podría haber estado en otro lado y decidió eh, eh, meterse en este tema, en el tema ambiental, en el tema climático, en el tema energético. Decidió meterse, ya estaba desde antes, pero decidió desde la sociedad civil aportar. Y después me acabo de enterar que hay grandes amigos. Está Willy Hertz, con quien cuando me enteré que era vicepresidente me mensajé y voy a tomar un café el lunes, así que gracias por eso, y con Juan Manuel Romero también, con Willy más de 30 años, con Juan Manuel más de 40, que somos amigos. Así que yo hoy, en virtud de la amistad, María Inés, y del trabajo que hemos compartido, voy a ser, en primer lugar, profundamente políticamente incorrecto, si se me permite, y desordenado en mi exposición. Eh, Me voy a referir a los tres puntos que me pediste y que están en el gráfico de hoy, que es, en primer lugar, riesgos del negacionismo climático, en segundo lugar, la geopolítica del cambio climático y en tercer lugar, qué nos espera la COP. Eh, ¿Por qué decía que voy a ser políticamente incorrecto? Porque voy a decir lo que no podía decir como ministro. Voy a decir lo que no podía decir dentro de la función pública. Gerardo sonríe y debe entender muy bien lo que, cuando nos sacamos esa mochila de encima. ¿Mm? Entonces, en primer lugar,
Yo podría hablar un gran saludo a Florencia, gran técnica, a Flor Mitchell, y bueno, y a Alejandra que viene después, que no la conozco, pero hacen un gran trabajo la gente de Génesis. El negacionismo climático, yo podría hablar de cosas muy básicas, digamos, de impacto ambiental, si lo negamos, perjuicios económicos, desigualdad social, pero ¿por qué? ¿Por qué negamos el cambio climático? Tal vez esa es una gran pregunta, ¿no? A veces nos sorprendemos que otro tenga un discurso totalmente contrario al nuestro, y gana, o gana espacio. Pero ¿qué pasó con nuestro discurso que no funcionó? Entonces, ¿por qué hay un negacionismo del cambio climático? De hecho, yo les cuento, tengo más dudas que respuestas, ¿no? Pero ¿por qué hay? Primero, Agenda 2030. Se juntan unos gurúes llamados Naciones Unidas y nos dicen desde el púlpito en el año 2015 va a haber objetivos de desarrollo sostenibles. Como se dice en inglés, one size fits all. Y no es así. No es un talle le entra a todos. Hay gente más alta, más baja, no existe una política única. Entonces, las propias Naciones Unidas está diciendo que los ODS, el 80% está off track, está fuera de la vía, o sea, se descarrilaron. Del 100%, el 80% descarriló. Entonces, ¿cómo nos vamos a quejar que haya negacionistas climáticos? Si nos dicen desde arriba, desde el norte global, no, ustedes tienen que hacer esto. Claro, los europeos, después que quemaron todos los bosques y talaron todo, y nos vienen a dar cátedra a nosotros. Entonces, es el primer punto. El primer punto es, ¿por qué hay negacionismo? Bueno, porque se establecen muchas veces agendas que todos sabemos que no se van a cumplir. Vamos a terminar con el hambre. Sí, bueno, ok. Entonces, ahora vamos a hablar algo dentro del negacionismo sobre, ¿este gobierno es negacionista? Y yo les voy a hablar realmente sin hipocresía. Eh, yo podría decir lo políticamente correcto, y teníamos un ministro de Ambiente, se bajó subsecretaría. Uy, negacionismo, tremendo. Ahora yo les digo algo, yo tenía un ministro de Ambiente que de la ley de bosques el 97% no me lo dé, no, dejá nomás. Entonces, eso es lo que estaba pasando. La plata se iba para el otro lado, no le llegaba a Jujuy, que es la segunda provincia más biodiversa de Argentina. Se iba a otro lado. Entonces, esa es la realidad también, y lo tenemos que decir. Tenemos que decir que el ministro anterior al anterior, ninguno respetó la ley de bosques. Nos dieron el 3%. Entonces, ese es otro punto. Ahora, ¿qué pasa con este gobierno? Y la verdad, yo fui a hablar del mercado voluntario con el ministro anterior, con el ministro Cabandier. ¿Por qué? Porque yo 15 años atrás comprendí cuando fundamos con Charlie Alberti Revolución 21 y me fui a Misiones, que conservación sin dinero es conversación. Conservación sin dinero es conversación, es conversación. Entonces, había que conservar la selva y la biodiversidad de Misiones. Había que conservarla. Yo fui a las Naciones Unidas. Después les voy a contar lo que me dijeron. Fui a las Naciones Unidas a pedir ayuda. Pero lo pude resolver el problema. Salí del laberinto por arriba. No emití un bono, no pedí dinero prestado. Yo quería recibir dinero no reembolsable por el esfuerzo que había hecho la provincia de Misiones en proteger y cuidar la biodiversidad. Y así lo hicimos. Ahora, yo fui a hablar con el ministro anterior. ¿Saben lo que me dijo? A mí el mercado no me interesa. No, pero el mercado de carbono, no, el mercado en general. No me interesa. Bueno, a mí la Constitución, ministro, me lo permite, yo voy a avanzar igual. Y avanzamos igual. Y firmamos el primer acuerdo de un Estado subnacional que entra al mercado voluntario del carbono del mundo. Número 1. Lo firmamos nosotros. Entonces, contra toda la nación argentina. Ambiente, canciller, todos.
No, no se puede, no se puede, no se puede. Correcto, lo hicimos igual. Entonces, esto es lo que tengo para aportar sobre el negacionismo climático. Ahora, bueno, fui a hablar hace poco, porque tengo otros gobernadores que quieren imitar el proceso de emisiones. Y a mí me dijeron, sí, este gobierno va a establecer un mercado voluntario de carbono y va a establecer un mercado de un comercio de emisiones, y ya hay un proyecto de comercio de emisiones. ¿Y es negacionista? Y yo creo que sí, pero por otro lado me da otras luces que por ahí me abre para ver el final del túnel. Paso al segundo punto, la geopolítica del cambio climático. Yo les voy a decir que en el año 2007, a nosotros, cuando digo nosotros, fue cuando fundamos Revolución 21 con Charlie Alberti, nos cambió mucho la cabeza, sobre todo a él, el encuentro con Al Gore. ¿Por qué? Porque Al Gore recibe el Premio Nobel de la Paz y el IPCC también, el Premio Nobel de la Paz, y entre ellos había un solo argentino, que falleció desgraciadamente, Osvaldo Canziani, el doctor Canziani. El doctor Canziani, que era científico de nuestra fundación. Y él no hablaba de cambio climático, y yo creo que no hay que hablar de cambio climático. Ellos se ganaron el Premio Nobel por hablar de cambio ambiental global. No entremos en la confusión del cambio climático. ¿Qué quiero decir, cambio ambiental global? Mire, esto es una tarjeta, cualquier tarjeta de 5 gramos pesa. Nosotros comemos una de estas cada 10 días. Cualquiera de los que nos está escuchando come una de estas cada 10 días. En el agua que toma, en el pescado que come, en la microplástico, nanoplástico. Han encontrado plástico, o sea, petróleo, en el vientre materno, en el líquido amniótico. Entonces, ¿eso es cambio climático? No, no es cambio climático. Que haya una isla entera de plásticos, ¿es cambio climático? No, no es cambio climático. Es cambio ambiental global. Entonces, es entender un poco eso dentro de la geopolítica de cambio climático. Ahora, saliendo de lo filosófico, vamos a nuestra región, que ustedes en Jujuy tienen mucho para aportar y ya lo han hecho. ¿Qué quiero decir? Recursos naturales, Latinoamérica. Vamos a irnos a tercer grado de la primaria. Los reinos, animal, mineral y vegetal. Empecemos por el de ustedes, que más conocen. Minerales críticos. Más del 50%, señores y señores, de los minerales críticos que se necesita, como decía Florencia Mitchell, para la descarbonización, están en América Latina. Ejemplo, el litio. Más del 50%. Vamos al reino animal, biodiversidad. Más del 50% de la biodiversidad del mundo está en América Latina. Y además felicito a la provincia de Jujuy por el enorme esfuerzo para cuidar la biodiversidad, gobernador. Y vamos al reino vegetal. El 50% de los bosques tropicales están en América Latina. Entonces, ¿qué está pasando con América Latina? Y lo que pasa siempre, estamos mirando para otro lado, Chile va para un lado, Argentina va para otro, Uruguay va para otro. Eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa con los organismos multilaterales? Vamos a empezar por el BID, donde me senté en Washington y los puedo criticar porque estuve 3 años sentado en Washington en la silla del BID como funcionario. Y les doy un dato del BID último. Menos del 4% de las inversiones globales de impacto van a América Latina. ¿Por qué? Porque el BID se transformó en la ONU también. Vetusto, van lentos, no están viendo lo que está pasando. Pero ya vamos a hablar de quién sí ve lo que está pasando. De la ONU ya les hablé. Los funcionarios de la ONU en Argentina son excelentes, no estoy hablando nada de ellos, son muchos amigos, pero no existe la política del talle único. Y ellos siguen implementando, por un lado, la política del talle único. Por otro lado, los estados subnacionales no le dan bolilla a ellos. O sea, ellos tratan con la nación, pero con los estados subnacionales no. Entonces, ahí creo que hay que trabajar un poco. Como el rol de los estados subnacionales como agentes de cambio. Capacitación fundamental en estos temas. Algo que decía Florencia de la geopolítica del cambio climático. Yo en este momento estoy viviendo en Europa. Les doy un ejemplo. A partir del año que viene, la situación va a cambiar
y va a cambiar mucho para los que quieran exportar a Europa. Y les doy un ejemplo. Uno va al supermercado, me pasó a mí antes de ayer. 1 kilo de banana, toda la misma calidad. Cavendish, primera calidad. Banana de Costa Rica, 90 centavos el kilo. 90 centavos de euro el kilo. La banana de Española, 2 euros. Pero ¿cómo? La banana española, 2 euros, y la producen acá a la vuelta, y la banana de Costa Rica sale 90 centavos, y viene de Costa Rica en un barco tirando humo. Eso se acaba el año que viene. Entonces, el que quiera meter un producto en Europa, que lo piense bien, porque todo esto va a ser trazable. Entonces, mucho tenemos para hacer, desde que Alberdi se fue, a tanto que hablan de Juan Bautista Alberdi, se fue a Chile, Alberdi, en 1844, a presentar un proyecto de integridad regional para hablar de estos temas. Pero bueno, todavía estamos pendientes. Y el último punto que Marinés me pidió es el tema de las COP, ¿no? De la COP, ¿por qué digo de las COP? Porque como decía Florencia recién, fíjense cómo corre de atrás las Naciones Unidas, que tiene una COP que se ocupa de biodiversidad y otra COP que se ocupa de cambio climático. No, son dos cosas distintas. Pero ellos son como una gran familia que solamente se ven para Navidad. Se saludan, pero PNUD no habla con PENUMA, ¿eh? PNUD no habla con PENUMA. Muéstrenme un evento que hacen juntos. No lo hacen. No va más eso. No va más. Entonces, ¿quién está a la vanguardia? El sector privado. Por eso elogiaba a Génesis y a todos los que están trabajando esto. Ellos sí la ven. Nosotros en el mercado voluntario, les cuento, dentro del mercado voluntario, en la región que está, acuérdense que les dije que Latinoamérica era la región más importante, ¿no? En cuanto a los recursos. En el mercado voluntario, la primera región que tiene más deals, más acuerdos, es Asia Menor. La segunda es África. La tercera y última es América Latina. Y dentro de América Latina, les voy a decir los países que más están en el mercado voluntario trabajando y en estos temas. Colombia, México, por supuesto que saco Canadá y saco Estados Unidos, que también están trabajando. Colombia, México, Costa Rica, República Dominicana. Y Argentina a la cola, últimos. También hay que decirlo, no hay que ser hipócritas, hay que decirlo, somos los que menos entendemos de esto y lo peor es que creemos que entendemos todo. Yo me fui siendo ministro de Cambio Climático hace 2 años a Europa y sigo aprendiendo todos los días. Estudio en inglés, aprendo, me reúno con un ingeniero, porque no hay otra forma. Hay que estar capacitándose permanentemente en esta materia. Por eso es importante que ustedes hayan creado la fundación. Entonces, no quería acaparar mucho tiempo, Marinés. Me parece que esto con lo básico está planteado y quedo pendiente a la repregunta. Muchísimas gracias, Patricio. Muy clara tu exposición y siempre muy iluminadora para saber para dónde tenemos que ir también. Vamos a presentar ahora a la tercera invitada a este conversatorio, a este foro, que es Alejandra Cámara. Quiero decir que Alejandra la hemos grabado porque estaba en misiones justamente en la PRECOP, de la que estuvieron participando muchas provincias, ayer y hoy, y como no iba, justo le coincidía el vuelo, no iba a poder estar en el Zoom. Amablemente nos pidió que la pudiéramos grabar porque quería estar presente también en ese conversatorio. Así que vamos a presentarla a Alejandra. Ella es fundadora y directora de Génesis, una consultora dedicada al cambio climático y al financiamiento sostenible. Es también asesora de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la Secretaría de Medio Ambiente de Argentina en dichos temas. Es consultora de Naciones Unidas. Bueno, tiene una extensa trayectoria y fundamentalmente es una experta en los temas vinculados a los mercados de carbono también. Así que vamos a escucharla a Alejandra y luego vamos a volver con algunas consultas que pueden hacerlas en el WhatsApp de la FUCAE o en el chat y vamos a seguir conversando sobre estos temas.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra Cámara. Quiero agradecer a FUCAE, a la Fundación de Cambio Climático, Ambiente y Energía, liderada por Gerardo Morales y María Inés Igarain, por esta invitación que me han realizado. Desgraciadamente no puedo estar en vivo en directo en esta oportunidad, debido a que estoy participando en la pre-COP de Misiones y en estos momentos estoy volando. Pero bueno, me han pasado unas preguntas y me han permitido enviarles este video, así que en 15 minutos trataré de responder esas preguntas. La primera que me han hecho es: ¿qué es el mercado de carbono y cuáles son los instrumentos de precio al carbono que existen? Entonces voy a comenzar por compartir una presentación. Sería bueno si me dicen si la ven. Así que, bueno, voy a hablar un poquito sobre las herramientas al carbono, como les decía, y primeramente, ¿qué son los mercados de carbono? Bueno, son mecanismos de fijación de precios al carbono, justamente, que permiten a gobiernos o agentes no estatales comerciar con estos créditos o permisos de emisión de gases de efecto invernadero. Hay dos grandes grupos en el sistema. El primero es los mercados de cumplimiento obligatorio, y luego los mercados voluntarios. Dentro de los mercados de cumplimiento obligatorio encontramos dos instrumentos que son altamente utilizados en todo el mundo. El primero es un sistema de comercio de emisiones, SCE por sus siglas en español, o ETS por Emissions Trading Scheme. Si me escuchan hablar de ETS, estoy hablando de un sistema de comercio de emisiones, que consiste en establecer un límite a las emisiones por parte de los gobiernos y que los emisores intensivos de estos gases paguen por sus emisiones, ¿no es cierto? Entonces, aquí el gobierno pone el límite y los emisores deberían pagar, ¿no? Y tienen que presentar un papel por cada tonelada. Ahora lo vamos a explicar mejor en el próximo slide. Y luego tenemos el impuesto al carbono, que obviamente consiste en establecer una tasa impositiva sobre las emisiones de gases de efecto voluntario. Después vamos a ver las grandes diferencias entre estos dos instrumentos. Y el mercado voluntario son los créditos de carbono o bonos de carbono, pero por favor no confundir con bono verde, que el bono verde es otro instrumento financiero que nada tiene que ver con esto. El bono verde es mercado de capitales, es emisión de deuda, etc. Este crédito de carbono equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente. ¿Equivalente a qué? A los otros 5 gases de efecto invernadero que ha sido evitada, reducida o secuestrada mediante algún proyecto de mitigación a través de alguna actividad específica. Entonces voy a continuar. El sistema de comercio de emisiones, les voy a explicar un poco de qué se trata. Se basa en el principio de tope y canje, cap and trade, ¿no? O sea, el gobierno pone el límite y el mercado lo comercializa. El gobierno en estos casos va a poner un límite a las emisiones, supongamos, sobre los sectores o industrias más polucionadoras. Supongamos que yo soy una empresa polucionadora que emito 100 toneladas al año. Bueno, el gobierno va a venir a mí y me va a decir, bueno, mira, a partir del año que viene ya no vas a poder emitir 100 toneladas, te vamos a dar un permiso que equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente, te vamos a dar permiso por 98 toneladas. Tu opción como empresa va a ser o el año que viene reducís a través de alguna tecnología esas emisiones y como mínimo bajás de 100 a 98, o si seguís con 100 toneladas vas a tener que salir al mercado a comprar
un permiso, 2 permisos a las personas que les sobren, ¿ok? Y eso va a tener un costo. En un principio, generalmente, estos permisos o derechos que el gobierno puede o otorgar gratuitamente, generalmente al principio de estos esquemas, los gobiernos lo otorgan gratuitamente, o se pueden subastar, ¿no es cierto? Y esto el gobierno lo va a ir avisando con antelación por los próximos, por ejemplo, 10 años. Entonces, el gobierno me va a decir, bueno, el año que viene vas a bajar a 98 y luego un 2% todos los años tus emisiones. Y yo voy a poder planear, de acuerdo a los límites que me impone el sistema gubernamental, cómo van a ser mis inversiones o cuántos permisos voy a tener que salir a comprar, ¿no es cierto? Ese es un sistema de comercio de emisiones donde, y quiero que sepan, que el gobierno argentino nacional, sobre todo en cabeza de la subsecretaria de Planificación y Transición Energética, está planeando para tener para Argentina, ¿no? En el sector de energía. Voy a pasar a la próxima. El comercio de emisiones en cifras. Hay 36 sistemas de comercio de emisiones en todo el mundo funcionando. ¿Cuánto cubren? Cubren casi 10 gigatoneladas. Recordemos que el mundo emite unas 55 gigatoneladas al año, 55, 56 gigatoneladas, y para que se den una idea, China unas 15 gigatoneladas de esto y Argentina una media gigatonelada. Es decir, que estas emisiones, estos sistemas de ETS o comercio de emisiones, cubren alrededor de un 18-20% de las emisiones globales mundiales. En tan solo el año pasado se recaudaron 74.000 millones de dólares y desde que están prácticamente desde el 2007, esto empezó en el 2005, vienen recaudando unos 303.000 millones de dólares. Actualmente se están en desarrollo 14, una de ellas en Brasil, y hay 8 más en consideración, entre ellas la de la Argentina. Y para que tengan una idea de la magnitud de esto, es un tercio de la población global vive bajo un sistema de comercio de emisiones. Y el 58% del Producto Interno Mundial, Producto Bruto Interno Mundial, utilizan el comercio de emisiones para reducir como mecanismo de reducción de emisiones. Hasta acá el comercio de emisiones. Ahora vamos a entrar a impuesto. Como les contaba, el impuesto es un impuesto medioambiental, es una tasa impositiva y equivale también a una tonelada de dióxido de carbono equivalente. Acá en Argentina tenemos el impuesto, el ITC, el impuesto a la transferencia de combustible, que lo puso la administración de Macri, por allá por el 2018 más o menos. Le cambió el nombre, ¿no es cierto? Y hoy todos los que cargamos nafta pagamos ese impuesto. A diferencia de cómo empezó el mundo, que siempre el mundo empieza por los más altos polucionadores. Recordemos que nuestra ley de cambio climático tiene el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Responsabilidades comunes, todos tenemos responsabilidad común de cara al cambio climático, pero hay ciertas diferencias. Y esas diferencias se basan en que hubo gente que viene polucionando o empresas que vienen polucionando mucho más que lo que lo hace una persona. Bueno, esto, el impuesto que puso la administración de Macri, lo puso por un pedido de la OCDE, etcétera, etcétera, y hoy pagamos todos. Más allá de esto, quiero que les quede claro cuál es la gran diferencia entre un sistema de comercio de emisiones y los impuestos. En el impuesto, el gobierno fija el precio, pero las emisiones quedan liberadas, ¿ok? Porque si a mí me fijan, yo soy una empresa polucionadora y me fijan un precio, yo lo voy a tratar de pasar a mis clientes y en la medida que mis clientes o el producto lo sostenga, yo voy a seguir produciendo. Las emisiones quedan liberadas. Mientras que en un ETS o un sistema de comercio de emisiones, el gobierno fija el tope de las emisiones y el mercado pone el precio, porque adivinen qué va a pasar. Si yo soy una empresa que el primer año hice la inversión y hay un montón de demanda de papeles,
bueno, yo voy a ponerle el precio que quiero. Cuanto más demanda, más alto va a ser y menos oferta, más alto va a ser el precio a ese papel. Pero esto es algo muy importante porque si bien es más complejo armar un sistema de comercio de emisiones con respecto a un impuesto que es plano, esta es la gran diferencia. Y después entramos al mercado voluntario, que como lo dice es voluntario, esto está abierto para cualquier institución que son créditos de carbono. ¿Y cómo me hago de estos créditos de carbono? Bueno, es muy lógico. Yo, por ejemplo, soy una empresa que tengo cierto nivel de emisiones y viene mi gerente de operaciones y me dice, mira, si acá instalamos esta nueva tecnología que vamos a instalar y demás, nuestras emisiones, que son 100 ahora, van a bajar a 70. Bueno, quizás, y digo quizás porque no cualquier reducción de emisiones va a estar sujeta de recibir créditos de carbono, pero es un comienzo para poder analizar. Por esa diferencia, esa bajada de emisiones de 100 a 70, por esos 30 toneladas, yo podría, y uso el condicional, acceder a un proyecto de créditos de carbono. ¿Y por qué digo podría? Porque la reducción, el crédito de carbono, para que sea un proyecto de créditos de carbono, tiene que cumplimentar varios temas. Tiene que ser real, obviamente tiene que existir, tiene que ser medible, cuantificable, tiene que ser permanente. Y si no es permanente, hay que dejar como en una cuenta de protección por si algo pasa y desaparecen esas reducciones. Estoy hablando, por ejemplo, si es captura de dióxido de carbono a través de la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera en un bosque. Bueno, tengo que dejar algo de reserva por si sufro algún incendio y demás. Debe ser adicional, y esto es muy importante porque esto es la columna vertebral. Yo tengo que demostrar que esa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se hizo posible sí, solo sí, a través del proyecto de créditos de carbono. Esto es muy importante porque no siempre se puede demostrar estos temas. Tiene que tener una verificación independiente y tiene que ser único. No puede haber dos créditos por la misma reducción. Los sectores son esos que ven a la derecha: agricultura, captura de CO2, eficiencia, son muchísimos más, pero hay muchos sectores. Para esto hay que tener una metodología aprobada bajo alguno de estos estándares, ¿no? Son estándares internacionales. Entonces yo, si localizo, tengo que tener una metodología, tengo que alinear mi proyecto a una de las más de 400 metodologías existentes hoy en todo el mundo, realizar mi proyecto y alinearlo a esa metodología, y luego todo un proceso, como dice ahí a la derecha, el diseño del documento del proyecto, que generalmente tienen entre 50 y 100 páginas, donde yo voy describiendo todo el proyecto y voy también alineando todo mi proyecto a esa metodología. Tiene que tener una validación de tercera parte, ¿no es cierto? Y una vez que cubre esa validación, se pide el registro a alguno de esos estándares que están acá. Una vez que el estándar lo aprueba, ¿no es cierto? Yo ya tengo aprobado un proyecto de créditos de carbono, pero voy a ir recibiendo mis créditos de carbono a medida de que yo, a través de un plan de monitoreo, pueda demostrar que esas reducciones fueron realizadas. Esto puede ser al primer año, o si es retroactivo, apenas lo registré, ¿no es cierto? Porque hay algunos estándares que permiten retroactividad de hasta 5 años según proyecto y según metodología. Y todos los años, a medida que voy queriendo recibir esos créditos, voy a tener que verificar y certificar que esas reducciones se hicieron. Es ahí donde se da el aviso al estándar, y el estándar emite esos créditos en una cuenta virtual. Los créditos son virtuales, que es como una cuenta de banco. Esto es prácticamente bien rápido para contarles. Y ahora voy a dejar de compartir, y me va a gustar poder contestar rápidamente un poco más
cuáles son las otras preguntas, que las tengo acá, y si me dan... La segunda pregunta que me pasaron fue, ¿qué es lo que está pensando el Estado Nacional con respecto a esto? Bueno, en general, el Estado Nacional lo que está pensando con respecto a esto es lo que les comenté, que la subsecretaria a nivel nacional de Planificación y Transición Energética dependiente del MECON están planeando y ya se llamó a una manifestación de interés a través del BID para que consultoras que estemos interesadas podamos aplicar a hacer, a diseñar este sistema de ETS o sistema de comercio de emisiones. Sería o sea, la jurisdicción que tiene la subsecretaría es para el tema energético, entiendo que es electricidad y petróleo y gas, ¿no es cierto? Y compras de combustible, etcétera, etcétera. Esa es la jurisdicción. Ahora bien, otra de las preguntas que me hacen es, ¿qué están pensando un poco las provincias? Bueno, las provincias, primero, hay muchos proyectos de ley que están saliendo, se están viendo, muchas provincias que quieren empezar a meterse fuertemente en estos temas. Como les contaba, yo estoy casualmente en la PRECOP. Esta PRECOP fue organizada por la provincia de Jujuy, pero ha invitado a todos los otros, las otras provincias y los otros gobiernos subnacionales un poco para unirse y ver y decidir qué es lo que vamos a llevar a las reuniones, a la reunión esta, la COP29, la reunión de cambio climático a nivel. Yo veo mucho, vengo también hace 2 semanas de participar en un foro en Corrientes. El mes anterior, en agosto, estuve en Neuquén. Yo veo particularmente mucho movimiento a través de las provincias, en las provincias, y la verdad que yo agradezco mucho esto porque si bien el Estado Nacional va a cumplir con los acuerdos firmados, como el Acuerdo de París, que ya ratificó la Argentina, no veo a nivel nacional, salvo por este sistema de comercio de emisiones, muchos movimientos con respecto a cambio climático. Entonces, que las provincias estén pensando en liderar este tema a nivel, digamos, nacional como país, me parece que es un gran augurio y a lo cual en Génesis apoyamos sobremanera. Algunas cosas me gustaría decir. Dentro de todos esos proyectos que están surgiendo, yo particularmente estoy asesorando a Don Oren, a el senador Alfredo De Angelis en el Senado Nacional, y a través de él me han llegado varios proyectos provinciales también y nacionales. Hay una ley que está empujando del mercado de créditos de carbono, que está empujando la sociedad rural a nivel nacional, y después me llegan muchas propuestas provinciales también. Bueno, acá mi percepción es que muchos de esos proyectos subnacionales, provinciales, carecen del conocimiento, ya mismo lo vemos simplemente de mirar los glosarios, ¿no? O sea, palabras o ciertos temas que no están bien definidos o que pueden hacer mucho ruido. O sea, yo creo que esto es un tema que las provincias deben trabajar, deben avanzar, pero hace falta una gran capacitación, mucha capacitación. Estos temas de mercados fueron dejados bastante de lado en Argentina, no en otros países, no así en otros países, y entonces hace falta mucha capacitación, porque a veces es preferible no tener ley a tener una ley, ¿no es cierto?, que pueda impedir el desarrollo de algún mercado. Eso es un poco lo que les puedo dar, y me encantaría, sé que Jujuy me ha invitado a las COP verdes y a las reuniones desde hace muchos años a través de amigos que tengo en Jujuy. Sé que Jujuy fue una de las primeras provincias en movilizar este tema. De hecho, tienen un gran cachauri, tienen un gran planta renovable, una de las más grandes de Latinoamérica, si no estoy mal informada, y también ha tenido
emisiones de deudas con respecto a bonos verdes, que no, como les decía, no es esto. Así que ha sido una provincia que siempre ha estado a la vanguardia y ha liderado estos temas y que lo sigue haciendo por todos sus movimientos. Con respecto a esto, me quedaría una última pregunta que me dijeron, bueno, sobre estos mercados, contanos, Alejandra, un caso de éxito. Bueno, en cuanto al ETS, no puedo decir que tengamos un caso de éxito en la Argentina. ¿Por qué? Porque no tenemos, hasta el momento, está en conversación este tema, está en armado, digamos, o en consideración. Con respecto al impuesto, yo estoy en contra de este impuesto porque, como les decía, lo paga todos los que cargamos nafta, y el polucionador más intensivo en la Argentina no le recae a él el impuesto como nos recae a todos. Y por otro lado, la recaudación del impuesto en Argentina, hasta las últimas investigaciones que hemos hecho en Génesis, eh, parte del dinero recaudado como impuesto al carbono está yendo para vialidad, para construir rutas donde funcionan autos a combustibles líquidos. Así que ni siquiera van para mitigación o adaptación al cambio climático. Así que yo eso también lo pongo en contra, y aparte porque no limita las emisiones. Y en cuanto al otro, al mercado voluntario, bueno, en Argentina tenemos varios casos de éxito, varias empresas como Geneia y PF Luz que han tenido, bueno, hay créditos de carbono también en cabeza de rellenos sanitarios del SEAMSE. Bueno, hay varios proyectos, no tantos como la Argentina podría haber producido, porque esto requiere inversiones, y como ustedes saben, las inversiones fueron pocas en general comparados con otros países, pero les puedo contar, por ejemplo, un parque eólico de 100 megas de YPF Luz instalado en la Patagonia, en Manantiales Ver. Eh, es un proyecto que va desde el 2018 al 2028, está generando unos 260.000 créditos de carbono todos los años, y YPF Luz puede vender esos créditos de carbono o puede usarlos para su propia compensación o descarbonización de su cadena de valor. Así que ahí hay varios. Si entran al RENAMI, que es el Registro Nacional de Mitigación, es información libre, podrán ver unos 60 proyectos argentinos que tenemos allí, y cada vez entrando más. Así que con esto creo que respondí todas las preguntas. No sé si me pasé un poquito de tiempo, pero bueno, agradezco esta invitación y con esto los dejo. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos mucho a Alejandra Cámara su exposición. Vamos a volver un poco a los invitados, a Florencia y a Patricio. A Florencia para hacerle una consulta respecto de un tema que me parece central, que lo ha planteado, el Fondo de Pérdidas y Daños que la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático aprobó en Egipto, ya creo que hace 2, 3 años. ¿Cuál es el estado de situación de ese fondo? Porque realmente las pérdidas y los daños son muy numerosos para muchos países, y podría decir que hasta para la propia Argentina, porque podemos monetizar claramente las pérdidas provocadas en la actividad productiva por el cambio climático o por eventos extremos, ¿no? Nosotros hemos tenido hace un par de días en la provincia de Jujuy un evento extremo en la zona del Libertador General San Martín, que ha generado enormes daños económicos. Digo, este fondo de pérdidas y daños que fue aprobado en Egipto en el marco de, creo que era la COP27, ¿cuál es el estado y qué oportunidades puede representar para los países y para los estados subnacionales? Flor, no te estamos escuchando, estás muteada.
A ver, vamos. Flor, ¿me escuchás? Pero nosotros no a vos. Ahora lo resolvemos. Ahí está, ahora sí me parece, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, Flor. Ahí está, perfecto. Bueno, el Fondo de Pérdidas y Daños fue, como bien decías, María Inés, se creó se creó respondiendo a un reclamo histórico, particularmente de los países menos desarrollados, de los países más vulnerables al cambio climático, incluso más que países como Argentina, de los pequeños estados insulares. Los países que son islas, particularmente de la Polinesia y del Caribe, tienen un reclamo histórico que Argentina como posición nacional siempre apoyó, de reconocer que el cambio climático no solo va a generar impactos a futuro, sino que, como bien decías, los está generando y los podemos valorizar y monetizar en cantidades importantes, ¿no? Ese fondo se creó como en Egipto, en la COP27, hace ya va a ser 2 años, y tuvo la particularidad de que se puso operativo muy rápido. A diferencia de otros fondos, como el Fondo Verde para el Clima, el Fondo de Adaptación, que llevó mucho tiempo hasta que se genere su estructura, el Fondo de Pérdidas y Daños ya en la COP siguiente, la COP 28 de Dubái, se puso en funcionamiento y empezaron a moverse los engranajes para que sea operativo y que empiece efectivamente a canalizar recursos para dar respuesta a estas pérdidas. Lo cierto que es un fondo que todavía no tiene capital. O sea, muchos países se comprometieron a poner fondos en eso, a poner fondos en esta nueva estructura de financiamiento que se había generado, pero la verdad es que son muy pocos. Hasta la última vez que revisé, y estaba revisando también recién, ahora me puedo fijar por las dudas y darte el número exacto después, pero son menos de 800 millones de dólares los que están comprometidos por parte de los países, que si pensamos solamente en las pérdidas que tuvo Argentina en los últimos años relacionadas con cambio climático, ya superan ese monto. Entonces, claramente los fondos que hoy están destinados a esta nueva estructura de financiamiento son muy pocos. Y lo que se está haciendo en este momento, que durante todo este año hubo reuniones de los distintos países a través, en el marco de la convención, es establecer cuáles van a ser las prioridades de financiamiento, quiénes van a poder acudir, bajo qué condiciones van a poder acudir a ese fondo. Y fundamentalmente lo que se está intentando es ver cómo ese fondo en realidad puede ser un apalancador de recursos de otros sectores, a sabiendas de que los recursos disponibles o que pueden poner a disposición los estados nunca van a ser suficientes, que siempre van a ser pocos en comparación con las pérdidas que estamos atravesando. Entonces, están buscando cuáles pueden ser esos mecanismos para que esos pocos recursos, y hay que hacerlo, y por eso hay que seguir insistiendo en este reclamo internacional de que los países desarrollados, que fueron los, como decía Patricio, quienes más impulsaron el cambio climático por las emisiones históricas acumuladas, puedan dar respuesta a las necesidades de los países en desarrollo. Hay que seguir impulsando esa discusión, pero lo cierto es que los fondos nunca van a ser suficientes para compensar las grandes pérdidas, al menos los fondos públicos. Entonces, ¿cómo podemos usar esos fondos para apalancar fondos, por ejemplo, de las aseguradoras, fondos de distintos organismos que están involucrados en las pérdidas y daños? Las aseguradoras impulsaron muchísimo esa discusión y esa creación del fondo para ver cómo pueden en conjunto abordar la situación, que también es cada vez más compleja para ellos. Como todo fondo multilateral, es un fondo al que pueden aplicar los países, pero, insisto, se están definiendo esos mecanismos para ver cómo pueden ser los procesos de aplicación, para agilizarlos también a esos procesos, que han sido de las grandes críticas que internacionalmente se tiene con respecto a los fondos que se generaron bajo el marco de Naciones Unidas, que también lo decía Patricio, ¿no? Muchas veces no da respuesta a las necesidades reales ni de los países, ni de los gobiernos subnacionales, ni de las personas en particular. Muchas gracias, Florencia. Bueno, esperamos efectivamente que sea así, que se pueda rápidamente poder aplicar a ese fondo, que puedan hacerlo los países y que también los estados subnacionales encuentren ahí o el acompañamiento de sus propios países o alguna rendija para entrar también a ese fondo de pérdidas y daños. Patricio, bueno, estamos ya frente próximamente a la COP de Cali, pero vamos a tener la COP de cambio climático en Bakú, en Azerbaiyán, en el mes de noviembre.
¿Cuál es la decisión más importante que se espera de esta conferencia de las partes que se va a hacer en noviembre en Azerbaiyán? ¿O cuál es, en todo caso, tu expectativa respecto de definiciones importantes que se adopten en Naciones Unidas? Y por otra parte, consultarte, creo que lo has mencionado, ¿no? Pero bueno, yo siento que no está siendo eficaz el sistema de Naciones Unidas en términos de resultados, como vos bien lo dijiste, y el tema de que no se hayan cumplido los objetivos de desarrollo sostenible da cuenta también de esta circunstancia. Pero ¿qué mecanismo de aceleración debería aplicar Naciones Unidas para lograr, por una parte, que los países cumplan con las metas que se han fijado a través de sus NDC? ¿Cómo hacer para que los países realmente reduzcan sus emisiones y adopten las políticas en mitigación y en adaptación que son necesarias? Digo, un mecanismo de aceleración, no sé si pensar en un mecanismo de tipo sancionatorio, eh, al estilo de, no sé, un tribunal internacional, o algún mecanismo que realmente impulse los cambios que los países de manera voluntaria están dando, pero realmente lo están haciendo a un ritmo muy bajo y con resultados que no dan cuenta de que podamos estar evitando situaciones mucho más complejas de las que estamos ya viviendo en el mundo. Mm, interesante, interesante y difícil la pregunta, Marinés. Creo que en principio lo que tenemos, a ver, lo primero, vamos de arriba para abajo, de lo global a nosotros, ¿no? Lo que deseo en la COP29 es que el artículo 6, de hecho todo esto que estamos hablando está enmarcado dentro del artículo 6 del Acuerdo de París, que tiene que ver con este tipo de mercados. Entonces, que haya un patrón, que haya un común denominador y que las Naciones Unidas pueda, como juntó la cabeza en el 2015 para organizar el Acuerdo de París, que pueda, que pueda cerrar y se pueda implementar de manera uniforme este artículo 6, que es en gran parte o en alguna parte es voluntario, pero que todavía tiene fugas, tiene mucha fuga. Entonces, eso por un lado, me parece que ojalá que se pueda. Después quiero destacar algo que dijo Alejandra y que dijo Florencia y que dije yo y que creo que es la única palabra que repetimos los tres. Y es un artículo que es el artículo más corto del Acuerdo de París y que muy pocos conocen. Todos se enfocan en el artículo 6 porque trae plata, pero el artículo 12 del Acuerdo de París tiene un renglón y medio y es muy simple: crear conciencia, capacitar. Eso es lo que hay que hacer. Capacitación, lo dijo Florencia y lo dijo Alejandra, en repetidas oportunidades. Nos tenemos que capacitar. ¿Y cómo nos capacitamos? Yendo a las COPs. ¿Y cómo nos capacitamos del Estado subnacional? Hablando con el Estado nacional, diciéndole nuestras necesidades. ¿Cómo le hablamos a las Naciones Unidas? De la misma manera. Miren, yo en el 2019 llevé a las Naciones Unidas a misiones. Les pedí que me digan cómo ayudar a paliar la gran deficiencia que teníamos en ingresar dinero. Entonces ellos me dijeron, nos vamos a ocupar en el 2020. Y se ocuparon, mandaron consultores 2021, 2022, 2023. En el 2024, hace poquito, mandaron el informe a la provincia de Misiones de cuáles eran las soluciones. Las soluciones, el informe de, sí, no sé, 50 páginas decían, le recomendamos a la provincia de Misiones entrar en el mercado de carbono. En el 2024 nos lo recomendaron. Yo lo había metido en el 2020. Eso es Naciones Unidas hoy. Entonces, todo bien, pero tenemos que hablarles en español básico. Les tenemos que decir, basta con esto. O sea, denos una solución, no nos digan, sí, anda a pedir en el Fondo Verde para el Clima. Pues vamos a tocar la puerta y nos dicen, no, porque el punto focal es Naciones Unidas, y entonces el Ministerio de Economía y las provincias siguen ahí en la puerta giratoria sin que nos den bolilla. Entonces,
unión entre nosotros, sobre todo yo sigo con el sombrero subnacional de las provincias, unión entre nosotros, ver lo que está haciendo Brasil. Dos ejemplos concretos, Estado de Pará y Estado de Paraná. El Estado de Pará acaba de juntarse 180 millones de dólares entrando en el mercado voluntario. Eso es el Estado de Pará. El Estado de Paraná, enfrente que compartimos Iguazú con los paranaenses, te cuento que acaban de anunciar un jurisdiccional de biodiversidad. Yo estoy estudiando hace 2 años los créditos de biodiversidad, por eso voy a la cumbre. También entender que las cumbres, como decíamos antes, no pueden ser compartimentos estancos, no pueden ser islas, y nosotros lo tenemos que decir. Y nosotros tenemos que hablar con Cancillería, y nosotros tenemos que hablar con Ambiente, y entender que Ambiente y Cancillería a veces por ahí no hablan el mismo discurso, y que en estos temas giró, mutó la conducción, no la tiene más Ambiente, la tiene, como decía Alejandra Cámara, Mariela Beljansky en el Ministerio de Economía, en la Subsecretaría de Transición Energética. Muy bien, pero tenemos que saber los actores. Y para cerrar, ¿queremos plata? Si queremos plata, no le pidamos plata a Naciones Unidas, por favor. Tenemos que entender la demanda. ¿Quién necesita estos certificados? Los que contaminan. Ellos necesitan los certificados. A ellos hay que ir a golpearle la puerta. Aprovechemos la COP29 y la COP de biodiversidad para sentarnos con los que necesitan tener esos certificados y decirle, yo soy la provincia de y puedo ofrecer esto. Entonces, poder llegar a un acuerdo como llegó el Estado de Pará en Brasil, como llegó el Estado de Paraná en Brasil, en donde ha habido un diálogo, han hablado con desarrolladores que generalmente o están en Suiza o las grandes certificadoras, Berra, que está en Washington, o están en Ginebra, entender que hay que salir un poco de la matriz de América Latina, porque la demanda no está en América Latina, la demanda está en Europa, que son los que les meten las regulaciones para que después puedan salir. Les doy un ejemplo final. Tesla, la compañía de moda. Ustedes saben que Tesla, si no hubiese entrado en el mercado de carbono, hubiese dado negativo el año pasado. Elon Musk se hizo de 1.6 billones de dólares vendiendo los certificados que hacía Alejandra referencia, los certificados de emisión, que le dieron a Tesla, se dio vuelta y como hace autos eléctricos, se los vende a los norteamericanos, esos certificados. Entonces, entender que hay otro esquema, que es un esquema difícil, que es un esquema que compete al norte global, y nosotros como sur global tenemos que ir con el pecho bien inflado a decir un poco, como decía Alejandra y como decía Florencia, tenemos responsabilidades o la atmósfera está bien, es cierto que está contaminada, pero no hemos sido nosotros los que empezaron esta fiesta. Y de hecho, como nosotros todavía tenemos bosques, como nosotros todavía tenemos minerales críticos, como nosotros tenemos todavía biodiversidad, que es la fuente de vida, necesitamos ser escuchados y necesitamos más respeto y sobre todo más dinero. ¿Cómo se logra eso? Uniéndonos entre nosotros. Muchísimas gracias, Patricio. Quiero decirles que, bueno, vamos a ir cerrando ya este conversatorio. Quiero agradecerles a todos los participantes. Hemos tenido una importante convocatoria. Agradecerles en particular a quienes han sido expositores y han estado en este intercambio, a Florencia Mitchell, a Patricio Lombardi, a Alejandra Cámara. Les agradezco en nombre del presidente de la Fundación, Gerardo Morales, que ha estado escuchando todo el conversatorio, pero está tomando un vuelo hacia Buenos Aires. Estamos desarrollando una serie de actividades, algunas virtuales. Vamos a hacer una presencial muy importante en Buenos Aires en el mes de diciembre, pero también vamos a hacer otros eventos virtuales sobre temas de bosques nativos, sobre temas de pueblos solares y generación distribuida que estamos armando, así que ya vamos a estar comunicándoles también. Y en diciembre vamos a tener un evento presencial muy importante que ya vamos a estar también informándoles de manera oportuna. Agradecer en nombre del presidente de la Fundación y de todos los miembros de la Fundación
También agradecer a Inés Suárez Dorias, que es parte de la Fundación y ayer nos ha estado representando muy bien en la Precop de Misiones. Gracias Inés por haber estado representando a la FUCAE en un panel sobre organizaciones no gubernamentales que estuvieron hablando sobre cambio climático. Gracias nuevamente a todos nuestros expositores, realmente son un lujo haberlos tenido acá y gracias a cada uno de los participantes que han estado estas 2 horas, un poquito más, tal vez, escuchando, interesándose sobre este tema que es tan central para, no solo para el futuro del planeta, sino para el presente del planeta, ¿no? Estamos realmente en un punto muy importante, dice Naciones Unidas, que la década del 20 es decisiva, que quienes hoy estamos en diversos niveles de responsabilidad en la función pública, en la sociedad civil, en el sector privado, somos los que vamos a definir cuál va a ser el futuro del planeta. Es decir, que está en nuestras manos hoy actuar. No se trata de hacer cosas mañana, sino de lo que estemos haciendo y lo que seamos capaces de hacer ahora mismo. Así que, bueno, la idea de la FUCAE también es convocar a esto, ¿no? A la acción a través del conocimiento, del intercambio, del debate, de la democratización de los conocimientos vinculados al cambio climático y generar oportunidades para que desde diversos lugares empecemos o sigamos o profundicemos la acción que venimos llevando adelante para garantizar que las temperaturas no lleguen a 3 grados Celsius, como estaríamos llegando ya, o al menos podamos detener ese impacto del sistema climático que sin dudas va a cambiar y va a transformar la vida de todos los seres vivientes, no solo de las comunidades humanas, sino también toda la biodiversidad. Así que muchísimas gracias por haber estado participando en este foro de la FUCAE y vamos a estar nuevamente encontrándonos en otros espacios que vamos a generar desde la Fundación. Que tengan muy buenas tardes y ha sido un placer compartir esta tarde de diálogo con todos ustedes y con Florencia y Patricio, a quienes conozco y les tengo una estima profesional y personal también muy especial. Muchas gracias en nombre de Gerardo Morales, nuestro presidente, y de todos los miembros de la Fundación. Muy buenas tardes.